Como está dicho, voy a hablar de dos asuntos fusionados relativamente raros todavía en Colombia. El primero es la larvicultura de peces en condiciones indoor, que sigue siendo un asunto bastante exótico todavía. Y en segundo lugar, cultivar esas larvas o esos pequeñines en condiciones de biofloc estables. Es el primer reporte que sacamos a la luz pública de los trabajos que hemos venido haciendo de un par de años en relación con esta temática de la producción de larvas en sistemas intensivos con tecnología de biofloc. Y en la mañana de hoy pues vamos a intentar mostrar cómo podemos funcionar estos dos conocimientos. Simplemente represento mi grupo, que directamente hemos estado trabajando en esta temática, y desde ellos nuestro agradecimiento por su atención. Iniciaré presentando en primer lugar, digamos como los capítulos que tocaré. Hablaré un poco del contexto de los peces ornamentales en el mundo, en Colombia. Luego haré una aproximación a lo que es la larvicultura que practicamos en el cultivo de peces ornamentales. Luego hablaré un poco de las condiciones de biofloc que hemos estabilizado para los propósitos de cultivar los peces ornamentales, las larvas de peces ornamentales en ellos, y luego de las especies que hemos experimentado, algunos resultados y un par de conclusiones. Bien, en ese orden de ideas, miremos un poco el contexto en forma rápida. Digamos en primer lugar que los peces ornamentales son un recurso renovable de corte mundial extraordinario. Miren estos datos. En primer lugar, por lo menos 3 millones de familias de pequeños productores o criadores y de empleados viven de salarios directos que genera la industria, que es una industria que no vale sino la pendejadita de $1,5 billones de dólares americanos anualmente. Y en tercer lugar, como en el caso de Colombia, pues genera todavía un impacto en divisas por la venta de la captura de estos peces en ambientes naturales muy importante. La producción mundial de la piscicultura para hace un par de años es la que presentó en esta torta. Por supuesto, las carpas subieron un punto y aparecen los bagres desplazando a los salmones, un asunto que ha empezado a tener, digamos, gran resonancia mundial, porque habíamos pensado que eso no iba a suceder, pero bueno, sucedió. Y finalmente los peces ornamentales, que son apenas el insignificante 1 y algo % del total del negocio mundial de la piscicultura para el año 17. En esta otra diapositiva ponemos algunos valores de esa actividad relacionada con los peces ornamentales a nivel mundial, y en la ordenada en billones de dólares americanos, mientras que en la abscisa los principales grupos de peces ornamentales que se comercializan en el mundo. Por supuesto, otra vez los ciprínidos, las bailarinas, los golfis, facturan la mayor cantidad de dólares, y seguido de las tilapias, los salmónidos, los bagres y otro grupo de peces de consumo en general. Y los peces ornamentales, como ya había anunciado, con un poco o un número cercano a 1.5 billones de dólares americanos al año. En cuanto al origen de los peces ornamentales que se comercializan en el planeta, para el año 2018 habían dos grandes grupos, los peces de agua dulce y los de agua salada,
y dependiendo del origen, si venían desde el cultivo o si eran producto de la captura o la pesca. Y ahí los números. La piscicultura de peces ornamentales de agua dulce son el 92%, mientras que es muy baja en el caso de agua salada, y la pesca es a la inversa. Una situación que estamos previendo debe cambiar en el futuro de manera rápida. En relación con el valor de las exportaciones de los peces ornamentales de captura que vende los países latinoamericanos al mundo, y en el año 17 podemos ver en la ordenada de millones de dólares y en la abscisa los 5 primeros exportadores suramericanos de peces de captura, siendo que Suramérica se convierte entonces todavía en el único país saqueador de sus recursos y de la venta libre de su genética a los asiáticos. Hay que decirlo las cosas como son. Los asiáticos compran a menosprecio nuestra genética metida, empaquetada en peces ornamentales, y al cabo de 5 o 6 años nos la devuelven con 3 aletas de más o 5 colores de menos o cualquier cosa de estas, pues por supuesto a precios mucho mayores. Colombia es el primer exportador, seguido de Perú y Brasil. Estamos muy cerca todos, en realidad. Venezuela, que era un exportador importante, pues por supuesto por sus asuntos políticos, ha venido de mal en peor, al punto que Guyana, que hace apenas 5 años, si mandaba un solo pez, ahora empieza a subir. De tal manera que entre todos vendemos alrededor de 26 millones de dólares al año de la captura, representado en 370 especies. En realidad este número ha ido empezando a bajar. Y en cambio el número de individuos que completan esa plata ha ido en aumento. Es un poco más de 40 millones de individuos, de unidades. La participación en porcentaje, por supuesto, de esas 5 primeras especies que quiero referirme a continuación, por Sudamérica son, entonces, digamos como el ícono, el cardenal, que es el 30% del total de la exportación, la Julie, esta cuchita que es un 20% del total de la exportación, Otocinclo, el 18%, muy cerca, el Neón, el 4%, y la araguana plateada o blanca, que es apenas el 3% del total, y entre todas las 5 primeras especies, un poco más de la tercera, de las 3/4 partes de la exportación suramericana al mundo. La mayor parte de esta exportación no está parando en Estados Unidos, está yendo a Asia casi todo, algo se queda en Europa, pero el mayor comprador en este momento son los países asiáticos. Ellos tienen una cultura milenaria por los peces ornamentales, y en ese orden de ideas, en este crecimiento desbordado que se ha dado en China y en varios otros países asiáticos, pues le han dado suficiente réditos para que los sobrantes los puedan emplear en estas mascotas y por supuesto crecer su negocio. El negocio nacional, a la inversa de lo que es el negocio de la exportación por Colombia, es muy paradójico. Me refiero que exportamos nuestra genética saqueando los recursos en todos los cuerpos de agua, principalmente de la Amazonía y la Orinoquía, pero a cambio cultivamos las especies traídas en contrabando desde Europa, de Asia e incluso del mismo Estados Unidos.
Es increíble lo que nos pasa, es decir, regalamos la genética a cualquier precio y nos ponemos a cultivar lo que los asiáticos ahora prácticamente lo tienen desbordado. En ese orden de ideas, noten los grupos principales. El primer grupo que cultivamos son las bailarinas y los golfis, que por supuesto, respetando a todos los que les gusta estos animales, estos peces, pues la verdad, pues una bailarina a lo menos que se parece a un pez. De hecho, el nadadito ese que tiene es más bien de un desfile de modas, más que de un pez en condiciones normales. Y ellos son los ciprínidos, el 40%, tal vez un poco más del total de lo que se negocia de peces ornamentales en todas las tiendas de mascotas de Colombia. No hay ninguna sola que no tenga todos los acuarios repletos de golfis y orange y bailarinas, cabeza de león, cabeza de amarillo, cabeza de todas las cabezas y colas. El segundo grupo, en orden de porcentaje, es este grupo que comprende los discos, los escalares y ahora el boom de los cíclidos africanos de los grandes lagos de Tangañika y Victoria. Esos cíclidos son el 25% del total. Luego vienen este grupo que no es solamente los betas, sino que incluye otro poconón de peces pequeños que son cultivados detrás del water de los baños, en casi todas las casas en donde pues la gente tiene afición por estos peces. Los anabántidos son el 10%, luego viene el grupo de peces de mayor producción y de mayor comercialización en el mundo entero, que son los guppies. A ese grupo pues pertenecen otro poco de especies que no es del caso mencionar, pero el primer pez posesionado en el mundo, como que se vende, el año pasado se vendieron alrededor de 200 a 300 millones de animales de este grupo de los guppies, que son los poecílidos. Son muy bellos, muy domesticados, los niños aprenden maravillas con ellos porque paren sus crías, en fin. Los poecílidos son también el 10%, luego viene un grupo de especies nuestras que han sido modificadas y son cultivadas, que son los óscares y principalmente las monjitas, que hoy son de todos los colores habidos y por haber. Estos son un poco más del 8% de esos peces nativos cultivados, y luego los que simplemente tomamos de los ambientes naturales y los comercializamos en las tiendas de Colombia, los neones, los tigritos, los tiburoncitos, las rayas y bueno, una infinidad muy grande de especies que son alrededor del 7% del total de los peces que se comercializan en Colombia. En relación con los precios promedio en pesos de la cadena de valor de un ejemplo, la bailarina asiática de esta talla, o sea, como de una moneda de 100 actual, de 1000 actual, perdón, para el año 18 fueron de este tipo, son 4 eslabones. Al piscicultor a duras penas le pagan 1000 pesos por animal, pero al consumidor le vale 3200 pesos cada unidad. La calidad de lo que estamos produciendo en esa bailarina, muy mala en el país, no hay, pues, insisto, la genética de estos animales asiáticos ha sido introducida por debajo de la aduana, por fuera de la ley, o sea, por contrabando, y bueno, en ese orden de ideas no traen exactamente lo mejor, sino lo que aguanta el viaje. Bien, pasemos al segundo aspecto de la propuesta que les traigo. Miremos un poco la larvicultura. Aquí básicamente me voy a referir a la larvicultura que en general hacemos en el planeta todavía
en la mayoría de las granjas y la mayoría de los criadores que tengan, digamos, algún tipo de proceso, algún tipo de empresa, así sea pequeña. En ese orden de ideas, permítanme decirle que como decimos en la academia, es un ladrillo, pero es un ladrillo comestible, porque pues se lee. Hay veces uno pone unos ladrillos con una letra que no las lee nadie. Les ruego que la lean en un momento, por favor. Pero la reproducción, que es parte sustancial del éxito de los aspectos de la piscicultura, en el caso de los peces ornamentales, se hace simplemente con técnicas de estimulación. Es decir, que los piscicultores intentamos simular en los acuarios, en las albercas, en los estanques, las condiciones naturales de las especies en sus ambientes ecológicos de origen. Así producimos más del 97% del total de los peces ornamentales en el planeta completo, mientras que apenas un infeliz 2% en algunas especies, tanto suramericanas como asiáticas, pues recurrimos a estrategias de inducción hormonal, y para eso pues ahora tenemos todo un arsenal de hormonas de todos los orígenes, naturales y sintéticas, y con más o con menos eficiencia dependiendo, por supuesto, de la especie. Ahora bien, no importa cómo vamos a obtener las larvas, para ir abreviando el camino. Aquí lo importante es realmente que la obtención de esas larvas responda al cumplimiento, entre comillas, como de 4 grupos de actividades que son obligatorias de pasar una a una en los asuntos que tiene que ser de la reproducción de peces. La reproducción de peces no es solamente conseguir los huevos sin importar de dónde. No, pues es evidente que si necesitamos conseguir huevos, pues tenemos que tener reproducciones en las mejores, reproductores en las mejores condiciones. Luego ese es un capítulo por él mismo importante y que hay que suplir. En segundo lugar, viene ya propiamente la intervención reproductiva que ya mencioné. En tercer lugar viene la larvicultura. Aquí está el billete. No solamente en peces ornamentales, pero por supuesto en peces ornamentales con mayor énfasis. Porque uno lo que vende es lo que mueve cola, dicen los ganaderos. Es decir, lo que sobrevive a los procedimientos. Es la sobrevivencia lo importante. Y entonces la larvicultura es la actividad que permite que uno consiga, entre comillas, haciéndolo, digamos, el trabajo adecuadamente, consiga la mayor sobrevivencia posible, o sea, pueda contar el mayor número de alevinos, representados en la culminación de esta etapa de primera cría, que es el alevinaje. Bien. Como vengo diciendo, es crucial la larvicultura, pero nosotros creemos que la larvicultura en peces ornamentales es un cultivo que se tiene que hacer en condiciones absolutamente controladas para poder garantizar el esfuerzo que hasta ahí se haya hecho de tener reproductores y haber conseguido los productos, o sea, las ovas, los huevos y luego las larvas. Pues evidentemente se requiere que se cumplan estos 2 objetivos. El primero es proteger las larvas, protegerlas en todo sentido. En el sentido más amplio, darles las mejores condiciones de confort para ellas posibles. El confort es la palabra que hay que utilizar en este caso, porque los seres biológicos como nosotros y también como las larvas de peces,
vivimos en rangos de distintos parámetros de calidad de agua en este caso específico. Ni un solo pez vive en el planeta a los 28 grados centígrados exactos. Eso no hay óptimos, eso es un cuento. Los peces como nosotros nos podemos en conjunto acondicionar a un determinado temperatura en un rango determinado también que seamos capaces de soportar. Y el segundo es, por supuesto, garantizar que haya las primeras alimentación exógena, o sea, los primeros platicos de sancocho y en fin, para esas larvas. En ese orden de ideas, entonces, digamos que hay en la actualidad dos formas de hacer la avicultura de peces ornamentales. Una es la más antigua de todas, que se sigue practicando en toda Asia, es la que se practica en los criadores generales y en los pequeños criadores de cientos de especies que lo hacen, que es el sistema de recambio de agua previo sifoneo de desperdicios del día anterior. Entonces sifonean, pierden un poco de agua a los acuarios, agregan agua otra vez y esta es la práctica más utilizada. Y la segunda es la recirculación o RAS. El RAS proviene de la cultura o el criadero de peces ornamentales en el mundo entero. El RAS no es una invención que se haya hecho ni para los salmones, ni las truchas, ni los esturiones, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Los criadores de peces ornamentales de Asia y República Checa desde hace 100, 120 años utilizan la recirculación de agua pasada por distintos tipos de filtros de gruesos o mecánicos y luego filtros biológicos y el regreso del agua al contenedor inicial. Es una práctica de toda la vida de los criadores de peces ornamentales en Asia. Mucho más de la mitad del total de los peces ornamentales que cultivamos hoy en el mundo lo hacemos utilizando sistemas de recirculación del tipo RAS. Y todavía queda un residuo de un 30% de bárbaros que cogen las larvas después de haber gastado tanta plata y tanto esfuerzo y la tiran en un estanque. Sálvese la que pueda. Cuando en realidad de verdad no tienen ni siquiera mediana conciencia, digamos, del esfuerzo, valora muy poco el esfuerzo y mucho menos la inversión que eso ha costado. En general los contenedores que se utilizan en la avicultura indoor de peces ornamentales son incubadoras como estas, de cono, McDonald's, cajas, tanques de este tipo y cajas de cría más aproximadas, principalmente acuarios, algo así como el 80% del total de lo que se produce en indoor es en urnas de vidrio. Las labores de mantenimiento, dependiendo, como dije, de si son en recambio o en RAS, pues sifoneo, recuperación de las aguas y algunos utilizan una renovación permanente por goteo. Y en cuanto al RAS, pues la limpieza permanente de filtros y la calibración de otros tipos de filtros o mejor, auxiliares de desinfección, UV o ozono, etcétera. Y el segundo aspecto sustancial de la larvicultura actual es la práctica de primera alimentación. Primero hay que hacer, la mayoría hace un monitoreo de desarrollo larvario, cuánto dura el saco vitelino, cuánto tiempo se demora el llenado de la vejiga natatoria, cuál es el diámetro de la boca cuando empiezan a comer o cuando van a empezar a comer. Y en cuanto a la oferta alimenticia, pues se decide por la calidad, el tamaño y también el precio. Ahora el precio tiene mucha importancia. Hasta hace unos 5 años no importaba cuánto valiera, pero ahora ya empieza a valer, tener en cuenta cuánto vale. Y la larvicultura en términos generales, dependiendo de la especie, dura hasta 10 días. En cada suministro de la ración, que generalmente intenta ser una ración, en la mayoría de los casos, una ración viva, pues es por lo menos de 7 veces al día.
Y los recursos alimenticios son microalgas, rotíferos o plancton en general, que algunas veces es cultivado, otras veces es simplemente capturado en el medio. También se utilizan papilas, raciones secas pero por supuesto el principal recurso es la artemia salina, sigue siendo ese el principal recurso. Prácticamente todo el mundo tiene que tener un tarro de artemia salina si en algún momento quiere tener la posibilidad de salvar algunas larvas. En cuanto al biofloc, en el tercera Acapati, esta es una diapositiva que hemos hecho circular en el grupo de tiempo atrás relacionada con la cachama. Realmente la filosofía general del sistema gira alrededor de la neutralización de los enfrentes nitrogenados con suministro de energía en alguna forma de carbono y alta oxigenación. De tal manera que para el propósito del trabajo que presentaré enseguida, como resultados explícitos, hemos concebido el biofloc para la larvicultura, y desde ahí mi colega y compañero que está conmigo, Felipe Collazo, al mediodía mostrará con mucho más precisión cómo es que nosotros ya podemos distinguir a raíz de estos trabajos entre un biofloc estricto, o sea, sin echarle ningún aditivo biológico, ninguno de los óvulos, guarapos, pomadas y demás, digamos, probióticos que vende pues, perdónenme la palabra, bueno, algunos, para no poner la palabra que me gusta usar. El biofloc estricto es distinto si usted va a cultivar larvas o si usted va a poner tilapias. Tiene unas diferencias sustanciales que intentaremos mostrar en esas dos conferencias. Yo apenas soy, digamos, como la introducción, y Felipe va a dar algunos detalles. De todas maneras, ese biofloc que intentamos cultivar para larvas está basado en una relación suave, 10:15:1, cero recambio de agua, mucha saturación, más del 70%, como veremos más adelante, y el mantenimiento de esa calidad de agua manteniendo concentraciones muy bajas de TAN o de amoníaco y muy bajas concentraciones también de sólidos suspendidos, de tal manera que el reciclaje de nutrientes que se produzcan en los tanques constituyan una disolución acuosa. Es un término que también queremos ofrecer en esta reunión para que empecemos a discutir sobre la base primaria del biofloc, como que es el agua con todo lo que ella tiene ahí adentro, o sea, todas las disoluciones de sales, iones y, por supuesto, los productos de los habitantes del biofloc, que en muchos casos son más las bacterias que los mismos peces que tenemos ahí contenidos. De tal manera que al final pues podamos tener algo que sea con producción abundantísima de microorganismos que puedan consumir las larvas en el tiempo, o sea, que todo el tiempo haya, porque es que no podemos tener comida viva hoy, pero ya mañana no. Porque hoy comen todos y mañana se mueren todos. Es así de sencillo, no tiene uno que darle muchas vueltas y hay que decirlo así de preciso. Entonces ahí hay un tanque con un agua, como la conocemos en casi todas partes, de biofloc por efecto de la melaza, un agua ahí atintada como de color té, que en realidad es una disolución, no es un agua cualquiera, es un agua que tiene un poconón de cosas que usted le ha venido agregando y que terminan disueltas ahí, y que si usted se pone a hacer cuentas valen un poco de plata, y por eso hay que sostenerla. Esa agua no se puede botar nunca mente. Si la bota es porque usted hizo mal las cosas.
Si se le pudrió, como dice el urólogo, es porque quién sabe dónde lo metió, pero igual es el punto aquí en este caso. Esa disolución contiene dos grupos importantes de organismos. El primer grupo es a lo que los ecólogos llaman productores primarios. Y el segundo grupo grande es el de los productores secundarios, que son los que tenemos que conseguir que sean abundantes y permanentes para alimentar larvas. Ahí es donde estamos disparando y es un poco ahí donde tenemos algunos resultados bastante interesantes. Algunos otros limnólogos los llaman consumidores. Pues sí, claro, esto se trata de una trama, de una red trófica, el uno se come al otro, se trata de eso, de comernos entre todos, de eso se trata. Entonces, en ese orden de ideas, pues por supuesto hay también dentro de los consumidores secundarios, pues también productores secundarios, algunos consumidores. Bien, entonces, en el primer compartimiento o grupo de productores primarios están las microalgas, que las conocemos como fitoplancton, las cianobacterias o algas verdeazules, las bacterias quimiotróficas y las bacterias heterótrofas. Casi todos esos organismos de esas cuatro categorías son invisibles a nuestros ojos. Incluso no los vemos en algunas ocasiones ni siquiera con microscopio. Si son invisibles, dijo Santo Tomás, no existen. Y así los tratamos, como que no existieran. No los vemos, no existen. Oh error, oh error. Estos grupos comen esto para conseguir su energía, comen y carbono inorgánico, comen las cianobacterias que son, uno no puede hacer así porque le hurgó algo a unas cianobacterias, en todas partes están. Y comen de todo y hacen de todo y dañan todo y algunas veces mejoran algunas cosas, pero muy pocas veces. Eso por un lado. Por otro lado, en el compartimiento o en el grupo de productores secundarios aparecen los protozoarios y los rotíferos al principio por tamaño, por supuesto, esto está categorizado todo de menor a mayor hacia abajo, y los más grandes, los cladóceros, y en el fondo del tanque, los nemátodos, que no aparecen, por lo menos en los ecosistemas de estanques en tierra, como un elemento o un grupo importante. ¿Y qué comen? Pues todos comen bacterias. De tal manera que ahí está la lógica, si no producimos bacterias, ahí no hay nada que hacer porque no hay comida para nadie. Ahora bien, ese grupo, el de los protozoarios y los rotíferos, en verdad son los mayores comedores de bacterias. Se comen todas las bacterias que hayan, ellos viven de eso. Ellos crecen al lado de las bacterias. Y, por supuesto, las larvas se comen a los protozoarios, a los rotíferos cuando están bien chiquiticas. Y 3 días después que han crecido algo que ya les cabe, empiezan a comer, cladóceros y eventualmente formas un poco más grandes a lo largo del tiempo en que van creciendo. De tal manera que la pirámide que podemos elaborar en borrador de los habitantes microscópicos del bioflow para la herbicultura, esto es muy importante, mis queridos amigos, queremos dejar eso bien claro. Estamos hablando de bioflow para larvas, no de bioflow para cultivar tilapias o camarones o algún otro pescado. Entonces, en la base, la disolución, que es la que contiene todos los nutrientes para que las bacterias, que son el primer recurso de la red trófica más importante, puedan crecer y, igual que con las microalgas, conforman entonces la fracción invisible, esa que subestimamos porque francamente en la verdad no las vemos. Ellos son la base alimenticia del microzooplancton, que es la primera comida de las larvas, y también la segunda comida de las larvas, lo que ya pudiéramos llamar macrozooplancton,
digamos, considerados en ellos los cladóceros y estas otras formas nutricionales vivas muy importantes para este proceso. De tal manera que esto nos conduce a hacer la primera recomendación en relación con este asunto de la producción de biofloc para la avicultura. En primer lugar, hay que tener claro el concepto de para quién estamos haciendo el biofloc, en este caso para las larvas. Hay que mantener vigilancia del agua, hay que utilizar insumos de alta calidad. Hay que saber cuánto realmente echa usted ahí. Hay muchos que compran una cal producida no sé de dónde diablos, donde en realidad de cal no hay sino la mitad porque el resto es arena. Hay que tener una infraestructura práctica, pero la practicidad no significa de que compre unos equipos, digamos, de mala calidad. Y finalmente hay que saber, si no se sabe, pues jodidos, eso no es adivinando todos los días. Eso es lo que permite entonces esos 5 asuntos, que tengamos más y mejores por larvas y alevinos. Y las restricciones que hemos fijado a la mayoría de los experimentos que hemos hecho de alevinaje y levante más la larvicultura es que no hay recambio. Como dijimos, la disolución acuosa es la base, por lo tanto debe ser la más adecuada para que las bacterias puedan realmente hacer su propia proteína que sirva para inicio de la cadena trófica propiamente tal, que es la que nos interesa al final. Por supuesto, debe haber una sinergia, es decir, las larvas tienen que encontrar a lo largo de su proceso de 5 o 10 días para salir del atolladero, pues necesitan todas las veces tener una disponibilidad de alimento cada vez un poco más grande. Y finalmente, hay que, realmente hemos empezado a ver que los mejores resultados los obtiene uno en infraestructuras o en, digamos, en sistemas de cultivo de pequeño tamaño, siempre cubiertos, protegidos y, por supuesto, con densidades medianas. No podemos sembrar definitivamente 50 larvas por litro, porque ahora voy a mostrar resultados de cuando uno siembra 50 larvas por litro. Y desde la administración de la disolución, que insistimos, por eso introducimos el término en la mañana de hoy acá en este escenario, en términos de la administración, de hacer y de mantener la disolución, con fines de la larvicultura, los puntos claves que estamos pensando se pueden empezar a revisar con mucho cuidado es el suministro, digamos, de una aireación suave, del mantenimiento muy bajo de las amenazas de los nitrogenados, de una alcalinidad lo más reguladamente posible, siempre desde los registros, no, echémosle ahí a ver qué nos pasa, no, miremos cuál es el registro y ahí miramos qué podemos hacer. Y 2, también otra vez sólidos suspendidos bajos, no altos. Finalmente, las especies que hemos experimentado son la nativa nuestra, el Methynis orinocensis, moneda dólar. Bueno, lo vendemos en Estados Unidos, ahora en México más que en Estados Unidos. Es un pez nativo del Orinoco. Hay unas 6 o 7 especies, pero esta es la más comercializada. Cero genética, cero de nada, como sale, la estamos produciendo desde los stock de reproductores que hemos construido en confinamiento, con respuestas muy buenas ya casi todo el año. Justo ayer estábamos sacando un nuevo desove en épocas en que no tiene nada que ver con el ciclo natural de la especie. La segunda especie que quiero mostrar algunos resultados es Beta. Este luchador es una variedad corona de pelo largo. Y finalmente este Pteridófilo escalar o ángel, este es un mármol, también le dicen holandés de velo, bueno, tiene
dependiendo de la región. Estas son las especies que hemos estado, con sus variaciones que hemos estado experimentando. Y aquí los resultados de la experimentación. Primero en moneda, por supuesto, miremos las condiciones generales de esos experimentos. Los contenedores que hemos utilizado son cosas como estas. Un australiano en una bolsa de geomembrana de 3 de diámetro, pero también tenemos de 4 y de otros diámetros. Cubiertos, o sea, no interviene la lluvia. Y las cajas experimentadoras. Estos son unas cajas muy sofisticadas que hemos traído desde la Europa. O sea, Europa es la tienda esa de vainas de plástico que hay ahí en la calle Yao, el de la esquina. Y ahí, estos son los contenedores de experimentación. El sistema funciona así. Está el tanque completo, dependiendo de cómo esté el agua, en la relación de carbono-nitrógeno que le hayamos puesto, y ahí sembramos 10, 20, 30, hasta 50 larvas por litro. La capacidad de contención de cada platón norteamericano de estos es 2 litros para tener la posibilidad de hacer experimentos muy controlados. Los indicadores promedio de agua, utilizamos una persona que ha sido clave en nosotros. Hombre, ¿qué se me hizo? Es que importamos un asiático para que midiera esos. Pero la temperatura es 27 o un poco más grados centígrados. La saturación de oxígeno siempre más del 70%, pH más o menos 7,6, alcalinidad relativamente baja, alrededor de 75, un poco menos miligramos por litro. El NaD nunca por encima de 0,2 miligramos por litro, el nitrógeno amoníaco total. Las relaciones que hemos experimentado de carbono-nitrógeno son 10, 15 y 20:1, y finalmente nunca dejamos pasar los sólidos suspendidos más allá de los 27 ml por litro en INOF. Bien. Allá. Las demás condiciones generales del experimento, pues claro, cada experimento dura dependiendo de la duración de la fase o de la etapa de crecimiento de la herbicultura de la especie. También, como hemos insistido, hemos llegado a la conclusión de que hay que usar densidades bajas. Las larvas son muy delicadas, como para uno echar 2000 en una bolsa. Restringimos las ofertas de raciones maquiladas, concentrados molidos y otra suerte de posibilidades, dependiendo de la etapa de crecimiento. Por supuesto, si son animales que están en la etapa de levante, pues ya toca darles de comer concentrado en forma. Finalmente, aclimatamos. Esta es una práctica que todavía tenemos algunos asuntos ahí que resolver, pero ya tenemos por lo menos la conclusión de que menos de 4 horas de aclimatación a goteo no da. La muerte no es inmediata, sino es como cuando uno se pega una rasca con alcohol etílico que se muere al otro día. Entonces aquí es lo mismo, es decir, el efecto es retardado, pero que muere, muere. Ahora sí, resultados en moneda. Primero, en todos los casos de todos los peces hemos visto si la larva soporta el biofloc. Ese es el primer experimento que hacemos a densidades de 10 larvas por litro, las ponemos en un platoncito de esos sofisticados y ahí vemos durante 10, 15 días qué pasó con el animal. Si ha sobrevivido, como acá, estas son moneditas ya de cosecha, pues hacemos los experimentos. Primero, por 14 días, cultivamos moneda en larva poslarva en 3 relaciones de carbono-nitrógeno, en la ordenada la sobrevivencia y en la abscisa las relaciones carbono-nitrógeno, véanlas ahí. Donde mejor crecieron, aunque las diferencias son significativas, no son tan grandes, donde mejor crecieron fue en la más baja relación carbono-nitrógeno.
Ahora bien, después comparamos el RAS, o sea, las formas tradicionales que son las que tenemos montadas realmente en la universidad para hacer estos trabajos de peces ornamentales. Comparamos RAS contra Bioflok y vean los resultados. La sobrevivencia en RAS y en Bioflok abajo. Entonces, pues son 2,5 puntos, 3 puntos de diferencia, hay diferencias significativas, pero lo que aquí hay que resaltar es que sobreviven muy bien, tanto como en RAS, las larvas cultivadas en Bioflok de moneda. Para el caso de alevinaje escalar, las larvitas como las sembramos, con lo mismo que en el caso anterior, en platones de este tipo, la cosecha de los abelinos, como dicen algunos campesinos de mi llano. Y aquí la sobrevivencia y crecimiento en longitud de escalares a relación 10:1 en las 2 etapas. En la primera gráfica, bueno, por 25 días, en la primera gráfica tenemos las 2 densidades que utilizamos, la sobrevivencia de las larvas, individuos por litro, 25 y 50, y ahí la sobrevivencia. Es una sobrevivencia que si no hemos hecho el ensayo, pero yo esperaría en principio que hubiera una mejor sobrevivencia en RAS que en Bioflok para escalar. Sin que esta sea una mala sobrevivencia, por lo menos en la densidad de 25 individuos por litro, de cualquier manera yo sí esperaría un poco mejor en RAS, pero no hemos hecho eso, no sabemos. Y ya después de que cosechamos las poslarvas, las volvimos a sembrar contaditas otra vez y terminamos el cultivo por 18 días más y obtuvimos con esas mismas densidades estos resultados. Los animales, por supuesto, parten de 6 milímetros, acá, perdón, parten de 6 milímetros, que fue donde homogenizamos la otra siembra, y diferente a lo que pasó en el caso anterior, crecen más en longitud si usted los pone en mayor densidad. No sabemos por qué, y como uno tiene que ser sincero, pues no sabemos todavía por qué esa situación se presenta. En el caso de los betas tenemos lo siguiente. En este experimento, juveniles de beta fueron sembrados para volverlos reproductores jóvenes. Esa etapa de levante en condiciones normales demora de 3 a 4 meses. En condiciones de RAS, haciendo las cosas muy tradicionales, muy higiénicas, con comidas muy buenas. Nosotros utilizamos esto de esta manera. Este es una tecnología muy complicada, es un disco de icopor al que le abrimos unos huecos, metemos las botellas ahí que a su vez están perforadas. Entonces, pues claro, cada un frasco de esos es la residencia de un beta. Y toca así porque si no se matan, por eso se llaman los luchadores del cian, porque pues los machos entre sí se pegan sus peleas. Bueno, y de esa manera, pues averiguamos, ahí estos son los machitos ya, ya se han ido, o sea, ya tienen edad de merecimiento, ya son capaces de, ustedes me entienden. Entonces, esto es lo que encontramos. Un crecimiento no hago referencia en este caso a la sobrevivencia, claro, porque todos sobrevivieron, todos los que pusimos en un frasquito, cada uno en su apartamento, todos al final del experimento, a los 42 días estaban todos vivos así y mirando con mucho entusiasmo la vida. Pero lo que obtuvimos fue una figura como esta, siendo que la relación 20:1, otra vez como en el caso de los escalares, carbono nitrógeno proporcionó mejor alimento que las otras 2 relaciones. ¿Ok?
Bien. Esto, como les decía, es un muestrario, digamos, de los resultados. Tenemos mucho más, pero pues siempre el tiempo es un enemigo desastroso. He aquí las conclusiones, que son más bien como unas recomendaciones que de alguna manera quisiéramos cerrar extendiéndolas a ustedes, otra vez con nuestros agradecimientos. Es claro que las larvas que reporto se pueden cultivar hasta juveniles en sistemas bioflow a distintas relaciones carbono-nitrógeno y a diferentes densidades. También es claro que la sobrevivencia y el crecimiento, dependiendo de las etapas en que uno haga bioflow con ellas, son equiparables y en algunos casos los resultados mejores que si utilizáramos, por ejemplo, RAS. En tercer lugar, digamos que la mejor sobrevivencia y crecimiento se consigue en BBFT o en bioflow a relaciones carbono y nitrógeno bajas, o sea, 10, 15, algo así. Y finalmente, digamos que no hay problemas en la aclimatación, por lo menos no podemos reportar nosotros que haya habido alguna mortalidad. Los resultados, los productos, los peces, al final de cada ensayo siempre estuvieron sanos, nunca mostraron, no podemos reafirmar que no tuvieran un cáncer hepático interno bien grave, pero aparentemente eran animales sanos, muy lindos, de muy buenos colores, de tal manera que de alguna manera esto era lo que queríamos mostrarles. Otra vez reitero con todo nuestro agradecimiento.